Polémica, también algunas críticas ha generado en la democracia cristiana y en la oposición también los dichos del senador Girardi sobre la despenalización del aborto. Durante el fin de semana, en una entrevista en el diario La Tercera, sostuvo que con la interrupción del embarazo no hay una persona con derecho que se esté matando, sino una fusión de proteínas y ADN. Queremos profundizar en aquella frase que ha abierto todo un debate y que revela también las diferencias al interior del oficialismo sobre este tema. Estamos con el senador del PPD, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Guido Girardi. Senador, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Bueno, senador, sus palabras, ya lo decíamos, despertaron muchísima polémica. Incluso generaron una carta de parte de un sector de la democracia cristiana, encabezado por Soledad Alvear, con duras críticas. Primero, ¿cómo recibe usted esas críticas antes de ir al tema de fondo? Mira, yo pienso que hay una... Aquí el tema de fondo es que hay algunos que se sienten dueños de la verdad y creen que hay una supremacía moral de algunos. Y a nombre de esa supremacía moral, ellos piensan que pueden ser rectores de las conductas en materia de sexualidad de todo el resto. Y piensan que seguramente los demás son inferiores a ellos y que hay moral o valores buenos que son los que ellos profesan y los otros tienen valores que son de segunda clase y por lo tanto esos valores no debieran expresarse siquiera. Yo jamás se me ocurriría hacer una carta contra Soledad Alvear por una opinión que ella hace. Lo único que yo podría decir, mira, es su opinión, la respeto, yo tengo una opinión distinta. Pero aquí hay una suerte de inquisición, o sea... Sí, la carta tenía como un cuestionamiento moral finalmente. Claro, un intento de callar. Además es la confrontación, por así decirlo en simple, de una visión científica, de una visión desde la evolución. ¿La suya? Sí, versus una visión que es legítima, yo no la cuestiono, más bien religiosa, mágica, sobrenatural. Porque la discusión, si la discusión es cuándo empieza la persona, es una discusión filosófica que no se ha resuelto nunca. Desde el punto de vista de la ciencia hay un cierto consenso de que la persona empieza cuando hay procesos mentales, conciencia, emociones complejas. Y eso ocurre cuando hay corteza cerebral o cerebro, digamos. Y de hecho los países europeos, todos, no solamente tienen aborto, interrupción terapéutica del embarazo, por las causales de violación y estas tres causales que estamos hablando nosotros, sino que tienen aborto libre con plazo. Las mujeres son libres de decidir la interrupción del embarazo solo a condición de un plazo. Y los plazos los tengo acá. Inglaterra son 24 semanas, Canadá son 22 semanas, Suecia son 18 semanas, Hungría son 18 semanas, Bélgica 14, Francia 14, España 14. O sea, esos países, que son la mayoría de los países civilizados democráticos, no matan personas, en primer lugar, no son asesinos. Son países donde además hay un amplio y profundo respeto por los derechos humanos. Esas sociedades con su mundo científico han determinado que, por ejemplo, antes de las 24 semanas, para Inglaterra no hay personas. Entonces, ¿y por qué establece las 24 semanas? ¿Cuál es la diferencia, digamos, lo que hace la diferencia para establecer 24 y no 20 o 14? Bueno, esos son criterios que tienen que ver justamente con un consenso entre la ciencia y la sociedad. Pero evidentemente nadie podría decir que los ingleses son unos asesinos, como podría suponer la ex senadora Soledad Alvear, porque estarían matando personas. Yo lo que he dicho, que cuando se establece la fecundación, lo que ocurre ahí es algo maravilloso, que es la unión del material genético de un espermio con el material genético de un óvulo. Y eso es una primera célula que se va a transformar en persona. De hecho, los derechos humanos que nosotros vigilamos, observamos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Naciones Unidas, señala que los hombres nacen libres, hombres y mujeres nacen libres e iguales. Chile ha sido cuestionado por todos los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, los mismos que cuestionaban la violación de los derechos humanos en dictadura de Pinochet, por justamente condenar a la cárcel a las mujeres cuando interrumpen el embarazo. Entonces, yo creo que la discusión acá no es esa. Pero, senador, acá en la discusión acá en Chile también han habido representantes científicos, médicos también, que plantean otra cosa, que la vida comienza precisamente desde el momento de la fecundación. Bueno, por eso te digo, si tú tomas un médico de la Universidad Católica, lo más probable es que yo digo muy respetuosamente, tenga esa posición. Pero no se puede imponer a una sociedad un credo religioso. Es decir, para una suerte visión religiosa, la unión de un espermio con un óvulo le concede a eso dignidad moral. Sí. Porque es una visión mágica, sobrenatural, religiosa, que yo respeto. Pero lo que yo digo, lo que
puede ser respetable y legítimo para él. El punto es si se debe imponer a toda la sociedad. Entonces, yo quisiera que más bien nos pareciéramos a la sociedad europea, donde no se renuncia a tus principios por permitir que otros tengan los principios que tienen. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Porque lo que estamos discutiendo no es aborto libre, estamos discutiendo interrupción del embarazo en 3 causales. Es que esa fue la interpretación, y es interesante que lo mencione usted, fue la interpretación que hizo la DC y lo refleja en esa carta, que usted con esa declaración, la que dio el fin de semana, estaría proponiendo o intentando avanzar hacia un aborto libre. No, lo que pasa es que, seamos muy claros, ellos se oponen a que cuando una mujer ha sido violada, ha sido vulnerada en su dignidad más profunda, que es la violación, que yo creo que es el atentado más brutal que puede recibir una mujer. Cuando una mujer es violada, y más encima una mujer tiene un embarazo forzado, producto de la violación de un delincuente, ellos no están por apoyar que esa mujer tenga derecho a interrumpir su embarazo y la quieren condenar a la cárcel. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy día lo que hay es que las personas que interrumpen el embarazo, incluso por causales como riesgo muerto materno, o particularmente en el caso de inviabilidad fetal absoluta, un feto que viene sin cerebro. A mí me tocó defender a Claudia y no pudo interrumpir su embarazo, tuvo que vivir 9 meses con un feto sin cerebro que nació y murió. Eso es una crueldad. O una niña que ha sido violada. El punto es ese: si una niña que ha sido violada por un delincuente, que tiene un embarazo forzado, le vamos a aplicar otro castigo que impedir que ella pueda tomar su propia decisión, y un cuarto castigo que le vamos a condenar a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que esconde la postura de algunos sectores de la democracia cristiana? Porque lo digan claramente, que ellos sostienen que estas personas que interrumpen el embarazo en estas causales tienen que ir a la cárcel. ¿Sabes por qué? Pero que ellos no sostienen que vayan a la cárcel. Por lo menos el senador Ignacio Walker ha dicho que lo que ellos defienden no es que se penalice ese aborto, sino que haya un programa de acompañamiento, que fue lo que propuso también parte de los diputados respaldados con Soledad Alvear, para acompañar a la mujer y permitir que esa vida que está dentro de la mujer a raíz de esta violación pueda nacer y luego seguir algún curso, digamos, de adopción o algún programa en paralelo, pero en el fondo rescatando esa vida. Bueno, pues que por eso que hay distintas posturas en la democracia cristiana. Varios diputados, yo valoro eso, y las mujeres de la democracia cristiana son partidarias de esta legislación que ha propuesto la presidenta Bachelet. ¿Y a quién representa Soledad Alvear entonces? Bueno, pero el punto, por eso yo quiero ir más al punto de fondo que a quién representa. Si aquí el tema es si las mujeres chilenas, por eso yo he dicho que este debate es equivalente a lo que fue la discusión del derecho a voto de las mujeres en 1949. Hace poco tiempo no tenían derecho a voto y se las consideraba sujetos no plenos de derecho como todos los demás. Yo digo, sí, vamos a tratar a las mujeres chilenas como sujetos plenos de derecho, de poder ejercer su libertad. Primero, las mujeres chilenas tienen derecho o no a aceptar un coito o una relación sexual. ¿Tienen ese derecho a decir no? Segundo tema, si las mujeres chilenas, cuando hay una violación, cuando se ha vulnerado ese derecho de aceptar una relación sexual, ¿tienen derecho o no a aceptar un embarazo forzado? Yo creo que para mí el tema es justamente ese tema, porque si una mujer violada quiere llegar a término con su hijo, yo la voy a acompañar y la voy a apoyar, porque creo que tiene derecho, porque es su decisión. Pero yo entiendo que la discusión y la forma en la que lo plantea la democracia cristiana, más que si la mujer tiene derecho o no, es cuál es el derecho más importante, el de la mujer a decidir sobre ese embarazo o el de la vida que tiene ahí, potencial en ese embarazo precisamente. Pero no tengamos ambigüedad. Entonces, aquí el tema es justamente ese. Si yo parto de la base que ese óvulo recién fecundado antes de las 12 semanas es persona, claro, aplico el criterio de ellos. Tú estás matando a una persona. Y eso no es lo que ocurre en todas partes del mundo. Sí. En todas partes del mundo tienen un criterio distinto. Pero ese punto no ha estado en la discusión en el Parlamento. Pero ¿qué es el punto? Nosotros somos uno de los 4 países en el planeta que vive esta situación de oscurantismo, donde las mujeres violadas, las mujeres que tienen un feto inviable sin cerebro, por ejemplo, no pueden interrumpir el embarazo, so pena o so riesgo de ir a la cárcel. Yo lo que digo es lo siguiente, mira, nosotros no queremos el aborto. Además, a diferencia de otros, hemos luchado contra el aborto. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos por la educación sexual. Acuérdate que fueron los sectores conservadores que se opusieron a la JOCA, que eran los programas de educación sexual. Nosotros luchamos por el condón. Yo hice una campaña por el condón en los años 90, porque había SIDA además. 40 jóvenes se infectaban a la semana por SIDA en Chile. ¿Y sabes lo que
nosotros decíamos, por favor, use el condón no es abortivo. Y hubo una campaña de la iglesia y sectores conservadores que salieron por la televisión diciendo, no use el condón porque no es 100% seguro, porque tiene un 1% de fracaso, pero tenía un 99% de seguridad. Luego vino el tema de la píldora del día después, que tú te recordarás. Yo fui uno de los impulsores de la píldora del día después, tuvimos que ir a los tribunales, ganamos los tribunales. Después, 30 y tantos parlamentarios conservadores fueron al Tribunal Constitucional contra la píldora, que no es abortiva, y contra la té de cobre. Entonces yo digo, ¿quiénes son los que promueven el aborto en este país? Son aquellos que no quieren permitir una sexualidad responsable. Para mí la sexualidad no es reducir a la mujer a la reproducción, es trascendente, es la vida y tiene que tener educación y tiene que tener acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces tú dices, ¿quiénes han promovido el aborto en Chile? Senador. Entonces el punto, yo no quiero, ojalá para mí no existiera ningún aborto, pero ¿cuál es el punto? Que yo no quiero que nunca una mujer, particularmente en estas tres causales, nunca una mujer por interrumpir el embarazo por violación o por riesgo de muerte materna vaya a la cárcel. Senador, Si ¿qué expectativa tiene usted respecto al debate que se va a dar en el Senado en comparación a lo que sucedió en la Cámara de Diputados? ¿Dónde le gustaría a usted que estuviera el foco de la discusión? No, yo creo que tiene que estar ahí. Es el punto acá. El punto aquí es si nosotros a una mujer violada, a una mujer que ha sufrido, porque creo que hay que sacar el tema, el riesgo de la muerte materna, porque los médicos, de hecho, cuando está en riesgo la madre, salvan a la madre. Sí. Yo creo que es un tema que no es parte de esta conversación en realidad. Pero cuando una mujer que tiene un hijo, que quiere tener, pero ese hijo viene sin cerebro, que va a nacer y va a morir, si la vamos a obligar contra su voluntad, porque aquella quiere seguir su embarazo hasta el final, lo puede hacer, a tener 9 meses de embarazo para tener algo que va a nacer, que no es una persona, porque no tiene cerebro, que va a nacer y va a morir. Y si producto de que ella toma la decisión soberana de interrumpir el embarazo, toma el riesgo de ir a la cárcel. Segundo tema, el punto es el siguiente, si una niña o una mujer que le han conculcado el derecho más, yo diría fundamental que tiene una mujer, de aceptar o no una relación sexual, y un segundo derecho, para mí un derecho que tienen que tener todas las mujeres, de aceptar o no la anidación de un óvulo fecundado en su útero, es decir, tener un embarazo forzado que ella no desea y además producto de una violación de su derecho y por un delincuente. Si esa mujer, frente a la decisión de ella de interrumpir el embarazo, ese embarazo tiene que asumir además el castigo de la sociedad de castigar a la víctima y correr el riesgo de ir a la cárcel. Porque ese es el tema, no es otro. Senador, y el foco de la atención en la discusión que se va a dar en el Senado va a estar puesto evidentemente sobre los parlamentarios de la democracia cristiana. ¿Qué espera usted de ellos respecto, no de cómo vayan a votar, sino de cómo van a enfocar la discusión? Yo digo, uno puede tener una visión religiosa legítima. El punto es si cuando tú eres parlamentario legisla en función de tu credo religioso o legisla en función del bien público. Hay separación de la Iglesia-Estado, somos un Estado laico. Muchas personas son de origen cristiano, pero muchas, y la mayoría de ellos son partidarios del derecho a la mujer, que para mí es un derecho soberano, fundamental, inalienable, de poder tomar sus decisiones. Entonces, ¿yo qué le digo a los demócratas cristianos? No a todos, porque hay muchos que yo creo que comparten esto. Que no se renuncie a sus principios, a los propios, si ellos permiten que otros puedan expresar también sus principios. Porque es la esencia de la democracia. Si no, el no hacerse cargo del legítimo de otro y pensar que tus principios son superiores, y en el fondo yo hago una negación del otro, lo discrimino, no existe. Y le impongo mi visión. Y yo pienso que la democracia cristiana tiene una trayectoria demasiado importante vinculada a la lucha por la libertad para volver a tener una práctica totalmente autoridad. Y quiero terminar con esto. Chile tuvo una legislación de aborto terapéutico que la derogó Pinochet. Pero es más, esa ley fue revisada en el gobierno Frei Montalva y se reactualizó en el gobierno Frei Montalva. O sea, vamos a vivir más encima una regresión, una vuelta al pasado, cuando somos uno de los 4 países en el mundo que una mujer va a la cárcel por interrumpir el embarazo en una causal de violación. A mí no me parece. Senador Girardi, gracias por haber venido esta mañana. Muy amable.